Hola y bienvenidos, como siempre, a Cosas Militares. Un saludo a todos los que estáis ahí de manera habitual y a los que no, por supuesto, también. Hoy tenemos un programa especial porque, en teoría, tendríamos que haber tenido a un español que ha estado adiestrando a personal en Ucrania y que nos iba a contar todas las peripecias de los drones kamikaze en esa guerra y muchas otras cosas. Pero tenemos un tema que se ha colado en agenda prioritario y es la presión que se está ejerciendo sobre el periodista Ignacio Zembero. Ya sabéis que es uno de los periodistas más prestigiosos, si no el más prestigioso, el que más años lleva cubriendo el Magreb en nuestro país y que ha sufrido y sufre nuevas presiones por parte del régimen de nuestro país del sur. Así que queríamos poder hablar de ese tema contigo, Ignacio, y por eso pues te doy las gracias por estar aquí con nosotros. No, soy yo el que te doy las gracias a ti, Yago, y a Cosas Militares por invitarme. Bueno, no sé, y por hacer además una presentación tan amable y cariñosa conmigo. Adelante. Nada, simple y llanamente, para los que no lo conozcáis, por un casual, Ignacio Zembero fue durante más de 20 años, ¿verdad? Corresponsal, el especialista, digamos, en el Magreb del diario El Sí. País, ¿correcto? Y ahora escribes en el diario El Confidencial, ¿no? Sí, no llegué a los 20 años en el país, pero bueno, sí, estuve mucho, mi carrera osciló entre el mundo árabe, sobre todo el Magreb, y Unión Europea en Bruselas. Mi carrera periodística osciló entre ambos puntos, mi carrera profesional, sí, sí, sí. Y en cierto. Y para quienes le queréis leer, pues él escribe de manera habitual en El Confidencial y la mejor información sobre Marruecos, o alguna de la mejor desde luego, está ahí en esos artículos que os recomiendo. Pero bueno, hoy hemos venido a hablar de cómo se presiona un periodista, fundamentalmente en España. Y por eso quería ir directamente al grano. Primero, ¿cuándo empezaron las presiones por parte de Marruecos sobre ti? Las presiones serias, digamos. Bueno, yo creo que quejas hubo muchas a la dirección del diario El País. Yo diría que aproximadamente a partir de 2009 o 2010, pero bueno, la presión de verdad seria fue cuando en enero de 2014 el gobierno de Marruecos me pone una denuncia en la Fiscalía General del Estado por enaltecimiento del terrorismo, denuncia que fue archivada en la Fiscalía General del Estado, pero vamos, hubo que argumentar para que el fiscal la archivara, y en aquel momento el periódico me da 72 horas para dedicarme a cualquier cosa que no esté relacionada con el norte de África. Yo propuse un trato en aquel momento al periódico. Yo entendía que si había sido denunciado por el gobierno de Marruecos, era muy difícil que siguieras yendo a ese país y trabajando directamente sobre ese país. Propuse un trato a la dirección del periódico y era que me apartase o que me diera otro destino en el momento en que se archivara la denuncia en la Fiscalía General del Estado. Me parecía una salida más digna. Hemos ganado ante la justicia, pero ahora ya me puedo retirar. La dirección no quiso y, repito, me dio 72 horas para que me dedicara a cualquier otra cosa. Prácticamente, en fin, se me ofreció lo que quería, lo que podía querer, incluso se me dio a entender en un momento dado que me podía coger unas largas vacaciones remuneradas, pero que aquí lo importante era que yo me apartara del norte de África. Disculpa, sí. ¿Crees que hubo algún catalizador concreto de aquella presión o es general debido a la acumulación de artículos que no habían gustado, por así decirlo? Sí, creo que hubo un detonante, un par de detonantes. Quizás el principal detonante fue que yo empecé a escribir, y fui poco pionero en eso, las ausencias del rey, cuando pasaba largas temporadas fuera de Marruecos, cosa que se ha reeditado muchas veces estos últimos años. Y yo escribí un largo reportaje de domingo en el que contaba, cuyo título era Mohamed VI ya no vive aquí. Se veía un palacio real, y yo creo que eso fue uno de los detonantes importantes. Sí, efectivamente. Hubo otros motivos, pero yo creo que quizás ese fue el más importante. Y desde ese punto de vista, ¿qué medidas de presión te han aplicado desde entonces? Es decir, ¿te intentaron apartar del Magreb en el diario El País? No, ¿Te no, me tuve que intentaron ir del diario El pisar la País. pena de banquillo?
Sí, no, me tuve que ir al Diario Español porque la situación se hizo insostenible. Yo no acepté que me sacrificaran nada más puesta la denuncia de Marruecos en la Fiscalía General del Estado. Acepté, digamos, que me cortaran la cabeza, pero solo unos meses después, una vez que hubiésemos conseguido que se archivara la denuncia, y las presiones han continuado todos estos años, puesto que me ha llevado en realidad desde 2014 hasta ahora, el Reino de Marruecos, el gobierno de Marruecos o personas influyentes de Marruecos me han llevado 4 veces a los tribunales. Hasta ahora no he perdido ningún juicio. Tengo ahora un recurso pendiente en la Audiencia Nacional, gané en primera instancia y espero, sin lugar a dudas, volver a ganar. Pero te diré, Yago, que el acoso de Marruecos no es ni mucho menos lo peor, no es lo más doloroso. Yo diría que lo más doloroso, lo más molesto, es la falta de ayuda por parte de las autoridades españolas, de simpatía, de empatía, mejor dicho, y antes por el Partido Popular, cuando gobernaba, tengo algunos ejemplos muy claros, y ahora, hoy en día, también por el PSOE, solo por el PSOE, por cierto, porque en general he tenido muchos apoyos en la anterior legislatura y en la actual por parte de otros partidos políticos, tanto a la derecha como a la izquierda del PSOE, y les estoy a todos muy agradecidos. ¿Hay alguna institución en ese sentido que te haya molestado particularmente su falta de apoyo y lo contrario, ¿hay alguna que se haya volcado particularmente en apoyarte? Bueno, institución, si consideramos que el PSOE es una institución, sin lugar a dudas, pondré un ejemplo concreto, quizás para mí el peor de todos, el más doloroso, fue el año pasado, el 19 de enero de 2023, cuando se votó en el Pleno del Parlamento Europeo una resolución que salió adelante, que fue aprobada por una holgada mayoría, que pedía esa resolución la liberación de 3 periodistas marroquíes injustamente encarcelados. Yo les conozco a los 3, conozco a sus familias, y también pedía a Marruecos que dejara de hostigarme en los tribunales. Bueno, contra esa resolución votaron en el Parlamento Europeo los eurodiputados socialistas españoles. Solo los españoles, el resto del grupo socialista votó a favor, y la extrema derecha francesa de Marine Le Pen. La extrema derecha francesa no me sorprendió mucho, de mis compatriotas eurodiputados españoles me disgustó, me sorprendió y me dolió. Y además, insisto, hay una cosa importante, a día de hoy, y ha pasado ya pues 1 año y 3 meses, no han dado una explicación de por qué votaron en contra de esa resolución. A mí se me ocurren unas cuantas. Bueno, yo diría que eso es lo más duro. Hay otras instituciones que también me han ido poco a poco o bruscamente cerrando la puerta, y eso también me resulta molesto e incluso doloroso. ¿Se puede mencionar alguna en concreto? Las puedo mencionar a todas. Las puedo mencionar a todas. Yo la pondré Casa Árabe como ejemplo, donde bueno, nunca se me ha invitado a dar una conferencia o a participar en un debate, pero peor aún, quiero decir, no se me han dejado presentar mis libros. Como uno de ellos o 2 de ellos están bastante relacionados con el mundo árabe, yo consideré que el lugar idóneo para hacerlo era Casa Árabe en Madrid. A través de la editorial se indicó que aceptábamos cualquiera de las 3 salas de las que dispone Casa Árabe, y la respuesta es que, en fin, las 3 casas, las 3 salas en cuestión estaban completas, repletas, ocupadas hasta el final de los siglos, de este siglo y del próximo, con lo cual, evidentemente, aquello era imposible. Pondré algunos otros ejemplos. Yo iba a unas reuniones a puerta cerrada en el Real Instituto Elcano, que me parecían, algunas de ellas por lo menos normalmente eran desayunos, que me parecían interesantes. Era
reglas de Chatham House. Bueno, un buen día fue excluido de ellos y se siguen celebrando y nunca me han dado una explicación. Entiendo que debe ser también porque me consideran antimarroquí. Yo no soy antimarroquí, soy crítico con las autoridades de Marruecos, pero insisto, tengo muy buenos amigos marroquíes a los que veo con regularidad y sobre todo con los que me escribo porque muchos no están en España. Y otra institución a la que pondré también como ejemplo es la Escuela Diplomática. Se me solía invitar pues, una vez al año, una vez cada 2 años, a dar alguna conferencia a los alumnos del máster o bien a los alumnos de la propia Escuela Diplomática, aquellos que habían aprobado la oposición hace ya bastantes años que no se me invita. Y tengo también la sospecha de que, bueno, otras instituciones ya del índole del Ministerio de Defensa, pues han dejado del ámbito del Ministerio de Defensa, han dejado de invitarme, pues también por las mismas razones. Pero bueno, en algunos casos, como el Elcano o como Casa Árabe, tengo testimonios directos de gente que me ha dicho a ti no se te invita porque eres antimarroquí, y en otros casos, como algunas instituciones relacionadas con defensa, es más bien una sospecha, porque hubo un tiempo en que iba mucho por ahí y ahora ya no voy. Bueno, pues evidentemente lo echo de menos. No deja de ser llamativo, de todas formas, que, bueno, afortunadamente el mundo de las fundaciones y de las universidades sigue abierto para mí, pero no se deja de ser llamativo que en Madrid e incluso en alguna institución europea, embajadas, etcétera, o embajadores me han llamado para invitarme a una charla, a una comida, etcétera, para que yo les hablara de las relaciones entre España y Marruecos, para que les hablara también de cuál es la situación en el Magreb, de cómo se llevan Argelia y Marruecos. Y no estoy hablando del embajador de un pequeño país africano, estoy hablando de embajadores importantes de algunos países europeos y no europeos. Y bueno, pues constato que aquí en una serie de instituciones importantes españolas se me ha cerrado la puerta y bueno, no es que tenga mucho que aportar, pero estoy seguro que algo podría aportar y sobre todo, como tengo mis recuerdos del Cano, yo también aprendí ahí en aquellos desayunos a puerta cerrada en los que solía venir gente interesante a hablar, a tomar la palabra. Efectivamente, si me permite simplemente una pequeña aportación para la audiencia, para quienes no sepáis cómo funciona todo ese mundo de las relaciones de la alta política con la prensa, pues lo usual, obviamente, es que aunque tú pues no tengas la mejor relación con un buen periodista, pues a un buen periodista y un periodista de referencia en su ámbito le invitas a los sitios, a los eventos, aunque solo sea porque necesitas que incluso pues estén presentes de alguna manera, ¿no? La cuestión es que yo mismo puedo dar fe de lo que dice Ignacio porque efectivamente a determinados eventos celebrados por exteriores intentando explicar la decisión del Sáhara, donde había gente del ámbito académico, del ámbito de los medios de comunicación, por ejemplo, del Instituto Elcano, pues estaba gente muy amplia, incluso yo que al fin y al cabo tengo unos conocimientos mínimos de Marruecos y sin embargo me sorprendió mucho no encontrarme, por ejemplo, a Ignacio, ¿no? Que no se le invitara. Y ese tipo de cosas pues son preocupantes porque indican o el grado de, no sé si autocensura que se llega a aplicar o sobre todo el grado de presión que llega a ejercer Marruecos, ¿no? Pero justamente por eso Sí, dime, perdona, disculpa. No, el grado de presión, yo diría que en muchos ámbitos este país es un país en parte secuestrado por Marruecos y tú no verás aquí en algunos think tank públicos o privados muchos trabajos sobre Marruecos porque es un tema que se considera muy delicado. Si esos trabajos son públicos, el vecino marroquí se puede enfadar. Y además, y aquí también conozco ejemplos concretos, a veces mucho antes de que se enfade el vecino marroquí, la propia autoridad española, el ministro de Asuntos Exteriores, se puede enfadar si se escribe o se publica algo que se considere crítico con Marruecos y entonces se anticipan. Pero efectivamente, aquí hay toda una parte, digamos, del trabajo de investigación, del trabajo académico, del trabajo de análisis de los think tanks, que está frustrada, que está castrada, porque no se puede, hay muchos temas con relación al norte de África que no se pueden tocar, y basta también con ver ya en otro ámbito el informe que se hace público del Departamento de Seguridad Nacional, que es un órgano
de Moncloa, y en el que, se puede mencionar a países que cometen injerencias en la política interior española e incluso espían, como es el caso de China o el caso de Rusia, y se omite por completo a Marruecos y se omite también, por cierto, a Estados Unidos, del que sabemos que también espió a España. Prueba de ello es que hay 2 agentes del CNI que habían sido reclutados por los servicios de inteligencia estadounidenses y que fueron detenidos y van a ser juzgados por eso, por haber espiado para Estados Unidos. Efectivamente, todas esas incoherencias que además, por cierto, permíteme recalcárselo a la audiencia, si no recuerdo mal, a ti habitualmente te invitan, por ejemplo, a Francia, ¿no? A dar charlas y a compartir al fin y al cabo tus conocimientos. Mientras que, bueno, Francia es un país, fuera de los anglosajones, es el único país, yo creo, de referencia y más en asuntos de África, es el país de referencia, ¿no? En todo esto. Sí, yo he estado en varios países invitado efectivamente a dar charlas o conferencias. He estado en Francia, efectivamente, escribo en Francia de vez en cuando. He estado en Bélgica, en instituciones belgas y en instituciones europeas también. He estado en Italia, he estado en Luxemburgo y creo recordar también que en una ocasión en el Reino Unido. He estado en Túnez también hace años invitado. Pero efectivamente aquí, repito, para que quede claro ante la audiencia, sí, las instituciones, las fundaciones me siguen invitando a las universidades, pero no todo aquello en lo que el Ministerio de Asuntos Exteriores tiene una mínima influencia, ahí la puerta está sistemáticamente cerrada. No tienen que ser órganos que dependan del Ministerio de Asuntos Exteriores, como pueden ser la Escuela Diplomática o Casa Árabe. Simplemente con que Exteriores tenga una influencia en esa institución, ya se me cierra la puerta. Y te repito, Iago, que esto es para mí muchísimo peor que los abogados del Reino de Marruecos me estén llevando sistemáticamente a los tribunales, porque además hasta ahora he ganado todos los juicios, pero con las autoridades españolas, con las autoridades del gobierno de mi país, no tengo ningún juicio pendiente y es una batalla que no puedo ganar mientras ellos hayan decidido que por ser supuestamente antimarroquí o molestar a Marruecos, no puedo en ningún caso acceder a estas instituciones. En fin, todo por informar y dar información, aunque sea molesta. Ya veis también pues, los problemas que nos acechan como país, al fin y al cabo. Ellos en su estrategia para presionarte, en este caso, ¿qué crees que buscan exactamente? Es decir, ¿buscan provocarte un daño personal? ¿Buscan aislarte? ¿Buscan desprestigiarte? ¿Buscan disuadirte para luego hacerte una oferta y comprarte? No sé, ¿qué crees que buscan ellos exactamente? Bueno, yo creo que barajan varias cosas. En lo personal, solo en la prensa marroquí, en los ataques que hay contra mí en la prensa marroquí, algunas veces han aparecido alusiones, es decir, que en general bastante superficiales, a mi vida privada. Pero esa información, evidentemente, no la tienen directamente los periodistas que escriben las crónicas, sino que es una información que le pueden suministrar los servicios y, repito, son alusiones bastante superficiales. En la otra parte, yo creo que lo que buscan fundamentalmente es agotarme y disuadirme de que siga escribiendo a esta edad, de que siga tratando temas marroquíes y que pues me jubile por completo o bien me dedique a escribir de botánica en la prensa, pero desde luego que ya no escriba más sobre su país. Esa ha sido la línea, aunque en algunas ocasiones he de decir que también me han hecho extrañas propuestas de reconciliación a través de intermediarios. Bueno, la última ya se remonta a 2021 y reconozco que después de haberles escuchado o de haber escuchado al intermediario, le mandé a paseo porque era el momento en que estalló, era julio de 2021 y era el momento en que acababa de estallar el escándalo Pegasus, el espionaje con Pegasus, con el malware Pegasus por parte de Marruecos, y en ese momento no estaba yo para mucho diálogo con ninguna autoridad marroquí. Pero sí ha habido intentos por su parte de, en un momento dado, digamos,
arreglar las cosas, y yo supongo que en ese caso me hubiesen propuesto, pues eso, retirar las denuncias o las querellas, etcétera, etcétera. Pero en ningún caso ha llegado. Los contactos han sido siempre a través de intermediarios y la última vez, repito, verano del 2021, el momento era tan desafortunado que, en fin, no tuve la menor duda de mandarles a paseo. Repito, era el estallo, cuando acababa de estallar el escándalo Pegasus. A alguien que sí cediera, a alguien que aceptara todo eso, cómo lo premiarían, por así decirlo? ¿Qué crees que te ofrecerían? Porque Te alguna vez pueden Mora premiar. Comunera, uno de sus famosos bots de Twitter, no pone mensajes de ese tipo en Twitter. No, te pueden premiar de dos maneras. Yo sé cómo me intentarían premiar a mí. Te pueden premiar haciéndote ofertas económicas, que por el lado marroquí son siempre modestas, porque es un país que tampoco tiene tantos medios. En fin, sé de gente que ha ido pues de vacaciones con toda su familia en varias ocasiones a Marruecos, gratis total, etcétera. Y tengo siempre las sospechas que es una forma de comprarles. Y en mi caso, bueno, ellos podrían pensar que me pueden comprar dándome información, dándome buena información privilegiada. Yo llegué a tener hace años una muy buena relación con las máximas autoridades marroquíes. En un momento dado se me abrieron muchas puertas. Después de la crisis de Perejil, estoy hablando ya de hace ya pues 20 años, se me abrieron muchas puertas. Hice con el que era entonces mi director en el país, Jesús Severio, una entrevista al rey de Marruecos, la única entrevista que ha dado a un medio de comunicación español y también, por cierto, la última entrevista que dio en su vida. No ha vuelto a dar ninguna otra entrevista y eso que yo creo que desde su punto de vista salió bien, no debió ser una experiencia amarga, pero nunca más volvió a dar ninguna entrevista. Y ahí es verdad que yo llegué a tener, porque en muy buena información que me proporcionaban en algunos casos las autoridades marroquíes. ¿Por qué me trataron así? Bueno, debieron considerar que durante toda la crisis de Perejil yo tuve una actitud desde su punto de vista ecuánime, algo distante con el gobierno de José María Aznar, etcétera. Era quizás una excepción en la prensa española y a partir de ahí a mí yo hice esfuerzos durante la crisis de Perejil, hice muchos esfuerzos para darles la palabra, para que se expresaran en un medio que era entonces El País y que explicaran por qué habían tomado el islote y qué es lo que estaba pasando, etcétera. Al cabo de un tiempo tardaron bastante, pero sí aceptaron tomar la palabra en El País y a partir de ahí tuve, digamos, una época en la que se me abrieron muchas puertas y tuve información privilegiada que en algunos casos fue portada del diario El País donde yo trabajaba entonces. Lo que pasa es que no por recibir información privilegiada debes ignorar permanentemente otros aspectos de la vida política, de la vida social, de la vida económica del país y de los problemas que genera ese país a tu propio país, a España, y por tanto a partir del momento en que volví a escribir sobre estos temas, ahí es cuando ya la relación se volvió a deteriorar y poco a poco pues fueron cortando las amarras con el periodista. De hecho, de aquella crisis y todo eso os recomiendo, está muy bien, aunque tenga ya casi 20 años. El libro de Ignacio de Vecinos Alejados es que es realmente muy bueno. Da muchas claves que hoy siguen siendo presentes. Desde Debería el hacer punto. otro, pero debería hacer otro libro ahora, contando toda la última parte de la crisis. Lo que pasa es que tengo un problema con relación a la época anterior y es que hoy en día no tengo fuentes en el ámbito socialista, ni del partido, ni por supuesto en el gobierno. Y eso evidentemente es un problema si quieres contar una serie de entresijos. Pero bueno, espero que cuando vuelvan a la oposición, alguno por lo menos me abra la puerta y pueda hacer otro libro. Pues sí, pero me da a mí que para entender mucho solo va a haber una persona, bueno, sí, del Partido Socialista solo va a haber una persona que te pueda explicar bien qué ha pasado todo, Ya. porque, bueno, em, desde tu punto de vista, em, en la prensa española y en las redes sociales españolas, ¿el trato que se le da a Marruecos es bueno, es malo o es malo porque eso demasiado positivo, demasiado negativo, no es de
periodismo en un sentido estricto? ¿Cómo Bueno, juzgas? yo creo que es muy desigual. Creo primero que hay excepciones, pero la mayoría de los periodistas que tratan de ese tema tienen un cierto desconocimiento del país y de su manera de funcionar y también de su entorno geográfico, es decir, del conjunto del Magreb, lo que puede ser el Sáhara Occidental, lo que puede ser Mauritania y lo que puede ser Argelia. No todos, pero creo que hay algunos que, desde luego, les falta conocimiento a la hora de escribir. Después, también diré que el trato es desigual. Hay algunos medios bastante incondicionales, hay algunos medios que yo diría que están prácticamente en la órbita de Marruecos. El más importante, sin lugar a dudas, tampoco es un medio muy importante, pero existe, tiene ediciones en varios idiomas, se llama Tarayar, y hay otros medios ya secundarios que también están un poco en esa misma órbita. Y por otro lado, hay otros medios en que las críticas a Marruecos, yo diría, no son críticas espontáneas. Son medios generalmente conservadores, de derechas o de centro derecha, y lo que hacen más que criticar a Marruecos, pero también en última instancia critican a Marruecos, es criticar la política del gobierno con Marruecos. Y ya de paso, de rebote, critican a Marruecos. Bueno, es un poco un panorama, ya te digo, bastante diversificado. Hay un déficit importante y es que hace años había bastantes periodistas españoles en Marruecos, hoy en día hay muchos menos, por varios factores, sin lugar a dudas, pero muchos menos de forma permanente, y hay gente y se viaja también poco por Marruecos. Tampoco es un país muy fácil y muy agradable para trabajar. Es un país muy agradable, yo diría, en otros aspectos, para vivir, para ir de vacaciones, pero para trabajar como periodista, francamente, conozco otros lugares más fáciles. Desde tu punto de vista, ¿cómo ha evolucionado la influencia y, vamos a decir así, la penetración de Marruecos en España desde que empezaste a trabajar? No sé en qué ámbitos, política, economía, instituciones, no sé qué destacarías. Y a la inversa, ¿cómo ha evolucionado la penetración, la influencia de España dentro de Marruecos, si es que existe tal cosa? Bueno, en España ha crecido muchísimo el peso de Marruecos y el peso del lobby marroquí. Y yo diría, retomando una frase de Javier Otazu, que es uno de los periodistas que más sabe de Marruecos y que ha escrito 2 libros sobre el tema, retomando una frase de Javier Otazu, yo diría que el lobby marroquí en España hoy es el PSOE. Pero también hay otros partidos, otras terminales que están un poco en la misma órbita, sin lugar a dudas. Por ejemplo, toda la Junts per Catalunya, la antigua Convergencia, también se puede colocar abiertamente en el lobby marroquí. Hay un lobby marroquí muy extendido, muy amplio, también en el mundo empresarial, algo que a mí me cuesta entender de verdad, pero bueno, hay un lobby amplio en el mundo empresarial también. Y efectivamente la influencia de Marruecos, basta con ver las actividades que hace Casa Árabe con relación a Marruecos. En fin, es una casa muy orientada en buena medida hacia Marruecos. No, el lobby marroquí es poderoso. Yo diría que es, junto con el lobby israelí, que también ha crecido, el más potente de los lobbies que hay en España. Lo que pasa es que es un lobby el marroquí es más amplio, abarca otros ámbitos como por ejemplo el de la cultura, etcétera, donde el lobby israelí tiene menos peso. Y además también diría que Israel, en definitiva, es un país democrático y por tanto el lobby tiene una forma de comportarse diferente que el lobby de un país autoritario como es el caso de Marruecos. Cuanto al peso de España en Marruecos, pues yo creo que en la sociedad es un país bien conocido porque, entre otras cosas, hay cientos de miles, más de 1 millón de inmigrantes marroquíes aquí. Hay muchos marroquíes en Marruecos que tienen familia en España, que saben de España a través de sus familias. Es un país al que también se conoce por el fútbol. El fútbol español interesa mucho más en Marruecos que su propio fútbol. Y es un país donde también el peso económico de España ha crecido, con algún matiz importante. Es decir, lo que de verdad ha crecido es el comercio bilateral,
Marruecos es el tercer socio de España fuera de la Unión Europea, el primero es Estados Unidos, el segundo es el Reino Unido y el tercero es Marruecos, por delante de China, si la memoria no me falla. Pero esto no es un fenómeno tan reciente como intenta hacerlo creer el ministro Álvarez. El año en que España da el sorpaso y se convierte en el primer socio por delante de Francia es 2012, y la verdad es que si contamos todo el contrabando, etcétera, que no figuraba en las estadísticas, España dio probablemente el sorpaso mucho antes, en la etapa de Zapatero, en el 2008-2009, es cuando España ya de verdad se convirtió en el primer socio comercial de Marruecos. Ahora bien, comercio no quiere decir inversión. La inversión es más bien escasa. En general, la inversión extranjera en Marruecos es escasa, y es escasa, yo diría que fundamentalmente por una razón, sobre todo en el mundo de las pymes, que es la inseguridad jurídica. La inseguridad jurídica hace que los inversores españoles se lo piensen bastante y prefieran ir a otros países de Europa o de América Latina antes que a Marruecos. Y en realidad en todo el norte de África la inversión extranjera es muy, muy escasa. En Argelia, por ejemplo, se centra solo en el sector de hidrocarburos, y en Marruecos, voy a dar un dato del año pasado, la inversión extranjera en Marruecos en el 2003, el dato que dan los marroquíes es de 928 millones de euros. Es una cantidad muy pequeña para un país que tiene 37 millones de habitantes y que tiene muchos acuerdos, entre otras cosas, con la Unión Europea, y un acuerdo de libre comercio también con Estados Unidos. Y ese comercio entre ambas partes se traduce entonces en influencia para España, o sea, para las autoridades, más que para el marroquí medio, ¿no? Para el Magzen, lo valoran, es el colchón de intereses que siempre se ha apuntado como estrategia exteriores, o no tiene mucha importancia, o es muy, muy, muy importante. ¿Cómo ves eso? Bueno, el colchón de interiores de intereses sigue ahí. Lo que pasa es que está claro que no ha funcionado, puesto que hemos tenido una crisis larga que arrancó en diciembre de 2020 y se acabó en marzo-abril de 2022. Y el colchón de intereses sigue ahí, pero no amortigua ni muchísimo menos todos los choques. Sí, yo creo que las autoridades marroquíes tienen efectivamente la conciencia de que España tiene que ser uno de sus principales socios comerciales y económicos. También se han dado cuenta, sobre todo en esta etapa con el gobierno socialista, se han dado cuenta que pueden con cierta facilidad doblegar y obtener concesiones importantes de España en muchos ámbitos, empezando por supuesto por el diplomático con relación al Sáhara Occidental. Y lo que sí había cuando yo frecuentaba la cúpula marroquí, y durante unos años después de Perejil he frecuentado la cúpula marroquí, he comido, he cenado en las casas o en restaurantes con los más altos dirigentes del país, que por cierto no estaban en el gobierno, era el entorno inmediato del rey. Lo que sí había entonces, yo me he dado cuenta, era un gran desconocimiento de España. Yo no sé, estoy hablando de hace 20 años o un poquito menos. No sé si habrá mejorado entonces, pero la verdad es que a mí había cosas que escuché a veces en la intimidad de las comidas, de los tés que nos tomábamos, etcétera. A mí me sorprendía escuchar que comentaban sobre España. Pero he de decir que, por ejemplo, toda la política de desarrollo del norte de Marruecos y de asfixia de las ciudades de Ceuta y Melilla la han llevado, es una política relativamente reciente, y la han llevado, a mi modo de ver, con mucho éxito, sin lugar a dudas, mucho éxito. Es decir, teníamos en la etapa de Hassan II unas declaraciones tonitruantes, unas declaraciones muy, muy rimbombantes de cara a España, pero a la hora de la verdad no movía un dedo. Hubo incluso el caso de algún ministro marroquí que viajó a Ceuta, cosa que hoy en día sería impensable. Y en cambio, a los pocos años de llegar Mohamed VI, hemos visto una política en la que no se hablaba públicamente de Ceuta y Melilla, pero sí se hacían cosas que yo entiendo por un lado que están justificadas: el desarrollo de todo el norte de Marruecos, especialmente de la zona de Tánger-Tetuán, que es sin lugar a dudas, desde que llegó Mohamed VI, la región del país que más se ha desarrollado, pero al mismo tiempo una política de asfixia de Ceuta y Melilla.
¿Tú en ese sentido te preocupa que se atrevan a intentar algo más serio en nuestras ciudades? ¿Crees que se ha acelerado esa posibilidad? ¿Crees que se está preparando el terreno? ¿O crees que aún eso no se han decidido abrirlo? ¿Cómo ves esa situación en general? Bueno, primero déjame hacer un pequeño apunte sobre la parte económica que se me olvidó antes y que me parecía importante. Y es que, aparte del comercio, hay algo importante con Marruecos, que es la deslocalización, sobre todo en el sector textil, pero no solo. Es decir, que grandes empresas españolas encargan parte de su producción a empresas marroquíes. No se instalan en Marruecos, pero subcontratan con marroquíes. Y no solamente pasa en el textil, sino pasa en otros sectores, por ejemplo, en de las ópticas, que fabrican las monturas de gafas en Marruecos, sale más barato, etcétera, y después las traen a España y es aquí donde se comercializan. Esto pasa bastante y es un tema importante en la relación bilateral. Volviendo a Ceuta y Melilla y a la relación en general, no, a mí lo que me parece de verdad preocupante es que se hayan hecho concesiones muy importantes a ojo de Marruecos, repito, la más importante es la del Sáhara Occidental, y que a día de hoy yo no vea ninguna, repito, ninguna contrapartida. Y efectivamente que cuando van tomando medidas, como han tomado, que complican la vida de los melillenses y de los ceutíes, como la no aceptación de los pisados españoles, en fin, que permiten a las trabajadoras transfronterizas, sobre todo mujeres, trabajar legalmente en Ceuta. Por otra parte, la no aplicación del régimen de viajeros en las aduanas de Ceuta y Melilla, lo que se tarda en cruzar de una ciudad a otra, que hace que, en fin, te lo pienses antes de cruzar porque sabes que vas a invertir bastante tiempo, en coche mucho y incluso andando también, etcétera. Bueno, todo eso te complica la vida de los ciudadanos. La no apertura, por supuesto, anunciada hace ya exactamente 2 años, el 7 de abril de 2022 por el presidente del gobierno en Rabat, de las aduanas de Ceuta y Melilla, que siguen sin existir. Todo eso son claros indicios de que se trata de exprimir, apretar a esas ciudades, arrinconarlas, para que quizás sus habitantes y algún día el gobierno español se canse de subvencionarlas y al final pues se siente en una mesa de negociación, primero a negociar la cosoberanía, porque es un largo periodo de 50 años, al cabo de los cuales pues las dos ciudades pasarían a pertenecer al reino de Marruecos. Yo creo que ese es el claro objetivo, perseguido con mucha más habilidad por el hijo por el hijo y su entorno que por el padre. Y, en fin, aquel que lleva 20 años sin pisar el norte de Marruecos y vuelve al norte de Marruecos se da cuenta de la gran transformación del país. Yo diría que hay algunas cosas muy llamativas. La más importante, sin lugar a dudas, es el puerto de Tangermed, que hoy en día supera a Algeciras y a Valencia en tráfico de contenedores. Es un gran éxito. Tienen un segundo gran puerto previsto junto a Melilla, en el que llaman Nador West, al lado de Melilla, para lo mismo. Y después también otro ejemplo de desarrollo es el tren de alta velocidad, el primero de África, que va de Tánger hasta Casablanca. Bueno, eso no quiere decir que todo el país haya se desarrollado, ni muchísimos, pero desde luego el esfuerzo hecho para el norte, ahí está, es evidente, y no se ha hecho en armonía con Ceuta ni con Melilla, sino a espaldas de Ceuta y Melilla. Perfecto, pues nada, ya para ir concluyendo y volviendo al núcleo de esta entrevista, ¿a qué otras personas tienes constancia, si se puede mencionar, eh, sobre las que sepas que existe una presión sistemática, ¿no? por su parte? Si hay alguna otra víctima, podríamos decir. Yo tengo constancia, sin dar nombres, en España, tengo constancia de algunos investigadores o académicos, no del mundo universitario, pero sí que están fuera del mundo universitario, que pueden estar en think tank o que pueden estar en consultorías, etcétera, en la que se les ha dicho que, por favor, que no escriban o que no den opiniones demasiado negativas sobre el vecino. Bueno, aquí también me gustaría recordar, volviendo al lobby, que uno de los principales lobistas de Marruecos es la consultoría que dirige Pepe Blanco, el exministro de Transportes de Fomento de Rodríguez ¿Acento Zapatero. puede ser?
Sí, exactamente, Acento, Ajá. efectivamente, sí, que trabaja para Marruecos en España y en Bruselas. Y ha Había tenido sido. acusaciones también de trabajar con los rusos, ¿no? ¿Puede ser? Yo eso no tengo constancia de Marruecos, tengo constancia, él tampoco lo ha escondido, tiene No estoy además un seguro, contrato. quiero decir, no, que no se No, tome no, como, vamos, sí. no, tiene un contrato con la Agencia de Cooperación marroquí. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Marruecos tiene una agencia de cooperación fundamentalmente centrada en países de África subsahariana y con la que Acento tiene un lobby, perdón, un contrato y, bueno, ese contrato en parte está dedicado a trabajar para los intereses de Marruecos en Bruselas. Lo que pasa es que todo el lobby marroquí en Bruselas tiene desde hace algo más de un año un perfil bastante bajo porque hace un año estalló el Qatar Gate, que yo creo que habría que llamarlo Morocco Gate, porque en realidad lo crearon los marroquíes. Otra cosa es que los cataríes después lo aprovecharon y se insertaron en esa trama, digamos, de corrupción. Entonces, eso hace que durante algunos meses el ambiente no era muy propicio para el lobby marroquí en Bruselas y ha adoptado un perfil bastante bajo. Hay otros elementos aquí también en España del lobby marroquí. Y después, en cuanto a las presiones, bueno, también recordaré que en Francia, cuando a mí me empezaron aquí también a llevar a los tribunales la última vez, el Reino de Marruecos, hicieron lo mismo con 4 medios de comunicación que eran Le Monde, Mediapart, Radio Francia, que es la radio pública francesa, l'Humanité, el diario l'Humanité, y también la rama francesa de Amnistía Internacional. Lo que pasa es que en Francia a mí me han denunciado, me han demandado en España por acción de jactancia, que es una especie de reminiscencia medieval que subsiste en el Código Civil español. Eso no existe en el Código Civil francés ni en nada, ni en ningún otro código europeo que yo sepa. Y entonces en Francia el Reino de Marruecos esos medios también habían denunciado la utilización de Pegasus por parte del Reino de Marruecos. Y entonces los abogados del Reino de Marruecos intentaron llevar a esos medios y a Amnistía Internacional a los tribunales por difamación o por atentar contra el derecho al honor. Lo que pasa es que en el Código Civil francés y en el español sucede lo mismo. No se puede llevar a nadie, a ningún Estado, a ninguna institución. Los Estados no tienen derecho al honor, no pueden ser difamados. Yo puedo decir que un microestado del Pacífico es un narcoestado, no puedo decir que su presidente es un narcotraficante. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues en Francia la fiscalía se opuso a que, y el propio juez instructor se opuso a que hubiera juicio. Ellos recurrieron después a la instancia judicial superior, sucedió lo mismo, la fiscalía y los jueces se opusieron a que hubiera juicio, lo archivaron y después han ido a casación, que es el equivalente aquí del Tribunal Supremo, y no sé cómo estará, pero vamos, estoy por seguro que sucederá lo mismo, es decir, que el equivalente francés del Supremo lo rechazará porque, repito, los estados no tienen derecho al honor. Con respecto a la exministra de Exteriores, González Laya, ¿de eso hay alguna información adicional o...? Bueno, González Laya, en una entrevista que dio con el periódico de España, ella comentó que había sido espiada en términos un poco vagos, pero leyéndolo bien quedaba claro, que había sido espiada con Pegasus. Estamos hablando de finales de mayo de 2021, principios de abril de 2021, que es en su caso que es cuando fue detectado ese espionaje. Eso me hace pensar que en realidad el gobierno español estaba muy al corriente de ese espionaje, no solo con la ministra Arantxa González Laya, sino con otros miembros del gobierno, mucho antes de que pusiera su denuncia en la Audiencia Nacional, algo que hizo en abril, a finales de abril de 2022, es decir, aproximadamente 10 meses después de que se descubriese el espionaje con González Laya. Evidentemente hay algo aquí que no queda nada claro. ¿Por qué han tardado tanto el gobierno
en poner esa denuncia en la Audiencia Nacional, que además es una denuncia, pero en fin, no quiero extenderme mucho en esto, es una denuncia incompleta. Pero a todos aquellos que tengan interés en los asuntos de espionaje, en el ciberespionaje, etcétera, les recomiendo vivamente que lean el auto de julio del año pasado de la Audiencia Nacional del juez José Luis Calama, que es el que archivó la denuncia que había puesto el gobierno de España por haber sido espiado con Pegasus unos meses antes. No señala a Marruecos, pero porque evidentemente es indemostrable que Marruecos fue el que espió de verdad a todos esos miembros del gobierno, incluido a su presidente. No señala a Marruecos, pero queda todo muy clarísimo, muy claro. Queda, entre otras cosas, claro que el móvil del presidente del gobierno estuvo a tiro de los servicios de inteligencia marroquíes durante 14 meses y que la mayor descarga de información por parte de esos servicios se produjo el 19 de mayo de 2021, justo cuando estaba acabando la entrada masiva de inmigrantes irregulares marroquíes en Ceuta. ¿Qué querían saber los marroquíes cuando hacen esa descarga? ¿Qué es lo que cómo iba a reaccionar el gobierno de España? ¿Qué reacción estaba preparando el presidente del gobierno? Es evidente. Las fechas de las descargas son ya de por sí todo un auto de acusación al gobierno de Marruecos de haber usado Pegasus para espiar. Y hay también algo muy interesante y que queda también en el auto reflejado. ¿Por qué el gobierno de España denunció haber sido espiado con Pegasus y no denunció a la empresa que había vendido Pegasus a Marruecos, que es NSO, una empresa israelí, que para vender Pegasus, exportar Pegasus a Marruecos, necesitaba una autorización del Ministerio de Defensa de Israel? ¿Por qué el gobierno no lo denunció? En otros lugares, en Estados Unidos, en los independentistas catalanes también lo han intentado, han querido también denunciar a la empresa israelí y en Estados Unidos eso está en marcha. ¿Por qué aquí el gobierno quizás no sabía quién le había espiado, pero sí sabía con qué herramienta había sido espiado? No quiso denunciar a la empresa israelí. El gobierno puso una denuncia por razones de política interior, pero de verdad su deseo era que no llegara a ninguna parte. Ha llegado un poco más lejos de lo que ellos hubiesen pensado, puesto que las fechas de las descargas ya son absolutamente reveladoras de quién estaba detrás de ese espionaje. Wow, muy interesante, la verdad, Ignacio. Y ya para ir concluyendo, simplemente quería preguntarte cómo, porque bueno, dentro de la audiencia hay distintos perfiles, hay muchos profesores universitarios, también hay algunos empresarios, funcionarios de distintos niveles de la administración del Estado. Entonces te quería preguntar, si tú les tuvieras que decir de qué manera pueden apoyarte, de qué manera pueden apoyar a quienes dan buena información de Marruecos para evitar que acabemos perdiendo esas fuentes por la presión que se ejerce sobre ellas, ¿qué les dirías? ¿Qué se puede hacer para echarte un cable? Nada, que se puede siempre hablar con un periodista con mucha discreción, que me escriban, que me cuenten, que me trasladen información, siempre seré receptor, pero que se presenten directamente, porque yo recibo en los últimos tiempos, sobre todo, muchos mensajes extraños por WhatsApp, alguno también por correo, que tengo que de personas que no se identifican o de personas que, se identifican con engaños y les bloqueo de inmediato. Así que hay que identificarse rápidamente y sin engaños. Podría contar muchas anécdotas que me han sucedido recientemente de gente que ha intentado efectivamente, yo creo que son servicios que han intentado, o con gente con malas intenciones que han intentado conectar conmigo y yo les bloqueo, tienen una foto de perfil y al cabo de unos minutos les desbloqueo y veo que esa foto de perfil ha desaparecido. Evidentemente habían puesto esa foto de perfil para intentar engañar al destinatario de esos mensajes que era yo. Bueno, es una ilustración entre muchas de las cosas que te pueden pasar. En todo caso, también he de decir que yo en toda mi peripecia judicial he recibido muchos apoyos, no solamente de partidos, de sindicatos, de los colegas, por supuesto, de otros medios de comunicación también y de muchos espontáneos, hasta en la calle ha sucedido, y a todos aprovecho para darles las gracias, muchísimas gracias por el apoyo que me habéis brindado. Y a ti también.
Bueno, hombre, yo ya sabes que encantado. Si yo además solo quiero que haya unas buenas relaciones con Marruecos, pero creo que ahora mismo estamos en un momento de desequilibrio. Estaba buscando justo ahora tus redes sociales porque algunos me están preguntando por ellas. ¿Cuál era tu nombre en Twitter? Mi nombre en Twitter es @i_cembrero, ya está, @i, que es la inicial de mi nombre, Cembrero con C, que es mi apellido. Ese soy yo en Twitter. Pues ahí le tenéis. Que te puedan invitar a dar charlas en la universidad, todo eso, entiendo que también puede venir bien o es interesante de Siempre, cara. sí, siempre estoy dispuesto, si mi agenda lo permite, pero intento buscar huecos, es siempre un placer encontrarme, porque, bueno, además porque en muchas charlas acabas aprendiendo mucho, no solamente trasladas cosas que te interesan y que te pueden incluso preocupar, sino también aprendes. Y he de decir que también han venido a mis charlas algunos marroquíes que educadamente me han llevado a la contraria, otros que me han dado la razón, y es algo que también me alegra mucho ver a un público en parte marroquí entre aquellos que han venido a escucharme. Repito, yo no soy antimarroquí, tengo muchos amigos marroquíes, probablemente la gente, si cogemos la jornada estándar, las 24 horas, aquellos con los que intercambio más mensajes, sean marroquíes o de origen marroquí, en Marruecos y en varios países europeos. Eso demuestra que, en fin, alguien que se comunica tanto con los marroquíes, algunos son amigos míos, otros son fuentes, otros son simplemente conocidos, otros son colegas, alguien que se comunica tanto con los marroquíes no puede ser antimarroquí. Bueno, pues ya habéis oído. Si queréis echarle un cable bueno, remitirle información, lo que sea, y le tenéis, @Ignacio Cembrero. Y No, pues dar. @icembrero. Y Cembrero, perdón, efectivamente. Está ahí abajo de todas maneras, lo podéis ver. Y gracias a ti nuevamente, porque siempre es un placer escucharte, Ignacio. Un placer compartido. Nada, que tengáis una muy buena tarde. Un saludo a todos.